Después de ese testimonio de Jairito, muchas gracias, Jairo. Gracias porque no es... Yo no sé por qué la gente le tiene miedo a hablar de los principios del reino. Y el dar es un principio de los más importantes, independientemente si es el 10 o el 12 o el 5 o lo que sea. Hay un principio ahí en el diezmo, y de hecho Jesucristo en alguna oportunidad a los fariseos les decía: está bien que diezmen, porque ellos hacían alarde de sus diezmos. Pero Jesús les decía que lo más importante no era eso. Y dice: está bien, pero no se les olvide la misericordia, que es más importante, y el amor con las personas. Y la palabra también dice, lo leíamos esta mañana con Jairo en 2 Corintios 9, estoy bien, Jairo, ¿sí? Que el Señor ama realmente es al corazón que da con alegría. Realmente no es un tema de dinero, es un tema de corazón. O sea, realmente que lo que tú des, puedas dar o puedas ofrendar independientemente de lo que sea, lo hagas de corazón y lo hagas con alegría, sin presión. Dice Pablo, me encanta eso, sin presión. No se sienta presionado. Lo que pasa es que la iglesia del Señor es una obra que se hace. ¿Y se hace con qué? Con las ofrendas de los que somos la iglesia. Entonces todo esto que hacemos es posible gracias a sus ofrendas. Y el Señor deja una promesa, y la promesa es que Él lo recompensará a usted, y a usted, al dador alegre, lo recompensará abundantemente. Yo no me quiero perder esa recompensa. Quiero decirles que mi esposa y yo hemos tenido este principio también toda la vida, y podemos dar también testimonio de la fidelidad. Pero quiero dejarle en mente es que esto es un tema del corazón. Usted determina cuál es el tamaño de su ofrenda y de su siembra, porque cada vez que usted ofrenda, está sembrando en el reino del cielo. Y eso va a tener una cosecha, y usted lo va a ver, inclusive su familia y sus generaciones. Bueno, vamos a entrar en tiempo de palabra, y quiero entregarle este tiempo al Señor. Señor, hoy disponemos nuestra mente y nuestro corazón para recibir tu mensaje. Yo te pido, Señor, que seas tú, a través de tu Espíritu Santo, quien obre en la vida de las personas que están escuchando esta palabra, Señor. Que sea tu Espíritu transformando nuestra manera de pensar. Que sea tu Espíritu transformando nuestro corazón, Señor. Que seas tú haciendo tu obra en mí. Y como dice tu misma palabra, que tu palabra no regrese vacía, Señor, es lo que te pedimos hoy. Danos de tu gracia, Señor, despierta nuestros sentidos, y te entregamos este tiempo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, iniciamos una nueva serie, y esta serie la he titulado, quiero confesarles algo, mi esposa me dio la idea de este nombre, y se llama Demente. De espacio mente, o de puntos suspensivos mente, no de mente mío, no, de espacio mente, porque vamos a ver un poquito qué pasa con la mente, qué es lo que pasa con nuestro pensamiento, porque a veces creemos que la espiritualidad es algo que viene por allá del cielo y en algún momento me baja y me toca y algo así. Y sí, en parte sí es eso, pero vamos a ver cómo Jesús fue un hombre que siempre tocó la mente de las personas. Algo pasa con la mente. Entonces, siempre hemos creído con mi esposa que el pilar de esta iglesia, de la Puerta in House, es el discipulado. ¿Por qué? Porque llevamos 21 años siendo discipulados. Y en este tiempo hemos entendido algunos principios del reino de los cielos, que es lo que predicaba Jesús. Jesús decía que el reino de los cielos era como un tesoro, y los tesoros se buscan y se encuentran. Los tesoros están en lugares escondidos, pero cuando los descubrimos, pues es fabuloso. Y quiero comentarles algunos de los principios que hemos aprendido en estos 21 años. Primero, que la verdadera espiritualidad
es un proceso lento, es un proceso de tiempo, es un proceso artesanal que requiere intencionalidad de parte de nosotros, que demanda esfuerzo, tiempo y dedicación. La espiritualidad no viene por sí sola. Puede que venga la convicción y puede que venga un toque del Espíritu de Dios, pero la verdadera espiritualidad se desarrolla durante el tiempo, se desarrolla durante los años, se desarrolla durante toda la vida y requiere mi esfuerzo, mi tiempo y mi dedicación. Muy bien. Otra cosa que hemos aprendido del discipulado, de ser discípulos, de ser un discípulo, es que el discipulado se construye a través de las relaciones, de relaciones significativas entre personas. Escucho con frecuencia que me dicen, personas que vienen y me dicen, pastor, me gusta esta iglesia. Y yo hago preguntas. Digo, ¿por qué? Dice, porque es que aquí uno puede hablar con usted. Claro, hay iglesias que son tan grandes que ya los pastores no pueden tener ese privilegio de hablar con las personas directamente, pero entonces hay otros pastores, hay otros líderes, y la obra va creciendo. Seguramente algún día no voy a poder atenderlos a todos, amén, y ojalá así sea, pero habrán otros que han sido discípulos que van a continuar lo que nosotros estamos haciendo. Esta mañana hablábamos con los servidores y hablábamos sobre el legado. Tenemos que dejar un legado, estamos entregando un legado. Entonces, el discipulado se construye a través de las relaciones. Somos cercanos. El discipulado no se trata de lo que hacemos, sino de en lo que nos convertimos. No se trata de hacer cosas. A veces pensamos que ser espiritual o ser cristiano es ir a la iglesia a hacer cosas. No se trata de lo que hacemos, se trata de en quiénes nos convertimos. Tiene que ver con nuestro ser. También hemos aprendido que necesitamos acompañamiento en nuestros procesos. Necesitamos una compañía que nos diga, bien, por aquí es, o por aquí no es. ¿Cómo está tu vida? Bien, en serio. ¿Cómo están tus finanzas? Bien. ¿Y cómo está tu trabajo? Bien, todo bien. Y con frecuencia descubrimos que las cosas no están tan bien como creemos. Cuando vienen las personas a nosotros y nos abren su corazón y nos dicen, pastor, la verdad es que tengo esto guardado hace tiempo, no puedo más con él. Entonces ahí estamos nosotros. ¿Qué hago? Ya bien, vamos a ver qué dice la palabra, qué dice Dios, cómo podemos manejarlo, cuál es la sabiduría de Dios en esa parte de tu vida. Entonces necesitamos acompañamiento mientras crecemos. Ya luego vamos a madurar y entonces vamos a acompañar a otros también en sus procesos. También hemos aprendido que todo es determinado por un cambio de mentalidad, y ahí es donde vamos a enfocar esta serie, en la mente. Cambio de mentalidad. Tal vez los que me estén escuchando, que no nos conocen muy bien, pero se han animado a hacer el plan de discipulado con nosotros, de pronto pueden tener una expectativa de que el plan de discipulado son clases donde nos dan tips para que nos vaya bien en la vida. Y si esa es su motivación, quiero decirle que lo vamos a defraudar, si eso es lo que usted espera. Porque un discipulado tiene que ver con principios. Tips, las redes sociales están llenas de tips. Tips para orar, tips para leer la Biblia, tips para esto, tips. Están llenos de tips. Pero ¿qué pasa con los principios? Nos llenamos de tips y no vivimos en los principios. Y necesitamos aprender cuáles son los principios del reino para poder descubrirlo. Realmente un plan de discipulado es el poder, radica en el poder de la renovación de la mente. Ese es el plan de Dios en la tierra y se llama Jesucristo. Jesucristo siempre confronta tu manera de pensar. Siempre.
Siempre. Todo el que se acerca a Jesús con fe y expectativa, me encanta esta palabra, indefectiblemente entrará en un proceso de nuevo nacimiento, donde el mayor desafío es la renovación de la mente. Indefectiblemente quiere decir no hay escapatoria. Quieres la nueva vida que Jesús te ofrece y la aceptas, tienes que entrar en un proceso. Y es un proceso que te va a durar toda la vida. Así que no te afanes. No hay afán. Tienes toda la vida. Ahora vamos creciendo. Porque la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud. Esa palabra nos recuerda que siempre tenemos que estar en constante crecimiento. Jesús, entonces, en este sentido, en un sentido, Él fue un revolucionario, no un rebelde, siempre hago la aclaración, no es lo mismo. Un revolucionario porque su mensaje revolucionó en su momento y aún 2000 años después continúa revolucionando. El mensaje de Jesús desafía mi mente y desafía tu mente, así se llama esta prédica de hoy. Desafía tu mente, se llama la prédica de hoy, que una vez le doy el nombre. Jesús revolucionó el ámbito político, religioso, social, conductual y moral de la sociedad, donde estaba Él cuando estuvo aquí en la tierra. Y aún lo sigue haciendo. Sigue vigente. Es una revolución que no se detiene. Es un movimiento. Es una línea de pensamiento distinta a la del mundo. Si quiere, apunte eso en su agenda porque es importante. Es una línea de pensamiento distinta a la del mundo. Es una línea de pensamiento que te desafía a creer cosas que humanamente son imposibles. Y te doy algunos ejemplos. La cruz. ¿Quién le cabe en la cabeza ir a morir en una cruz? Donde como morían los criminales. Por nosotros. ¿Cómo? ¿Por qué tenía que hacerlo? Pero le tengo otra, la resurrección. ¿A quién le cabe en la cabeza resucitar? Yo no sé si usted ha visto un muerto resucitar. Jesús desafía nuestra mente. Jesús fue un hombre que vivió en esta tierra con doble naturaleza. Eso en teología se llama la unión hipostática. Es decir, que fue 100% hombre y 100% Dios. ¿Alguien me puede explicar eso? ¿Se dan cuenta? Eso desafía nuestra mente, nuestro pensamiento. Al mundo eso le parece una locura. ¿Y qué me dicen de perdonar? El perdón de los pecados. A Jesús le decía, ¿y quién se cree con el poder para perdonar pecados? Le decían los fariseos. ¿Yo por qué tengo que perdonar? No, y peor aún, pedir perdón. Eso desafía tu mente. Claro, ¿por qué tengo que pedir perdón si yo tengo la razón? Te dice tu mente. Jesús te dice, pide perdón. Porque algo vas a descubrir ahí. Perdona la ofensa. ¿Por qué? Porque si perdonas, entonces serás perdonado. ¡Wow! Esos son los principios del reino de Dios. Si tú perdonas, entonces el Padre que está en el cielo también te perdonará a ti. Entonces yo quiero que Jesús me perdone, pero no quiero perdonar a otros. Muy bien, amar a nuestros enemigos. Ahí te dejo eso. No matar, no robar, no mentir. Tiene que ver con nuestra integridad. Jesús desafía nuestra integridad. Jesús siempre te va a hablar a tu mente. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué sigues haciendo eso que estás haciendo que sabes que ya no lo deberías hacer? Tu mente. Él siempre va a tocar tu mente. Vivir en verdad es un desafío para la mente, porque estamos en un mundo de mentira. En el mundo todos mienten. Son muy pocos los que no mienten. La mentira hace parte, una mentirita
no importa. Y el problema con la mentira es que una mentira te lleva a otra y a otra y a otra más grande, y cuando menos piensas, estás atrapado en tus propias mentiras. Por eso el reino de Dios es de verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad, yo soy la verdad. Muy bien. Jesús también nos dice que hay más felicidad en dar y en servir que en recibir y ser servido. Todos queremos que nos sirvan, pero hay más bendición en dar a otros. Tremendo. Les tengo otra: busca la paz y síguela. Busca la paz y síguela. Cuando estamos en un mundo que quiere pelear a toda hora, a las patadas, a los golpes, a las pedradas, en la casa, no solamente en la calle ni en las protestas. Busca la paz, dice el Señor, y síguela. Eso desafía nuestra mente. En fin, ese es el reino de los cielos. Ese es el reino de Jesús. Y vamos a ir a una historia. Mi esposa no sabía que yo iba a predicar esto, pero me encanta que coincidimos. Eso se llama unidad en el espíritu. Y vamos a hablar de esa misma mujer, esa mujer pecadora que se acercó a Jesús. Y cuéntale la palabra que había una mujer pecadora que se enteró que Jesús estaba en un lugar, en un sitio, en la casa de Simón el leproso, donde lo habían invitado a cenar. Cuando ella supo que él estaba ahí, fue corriendo y sacó lo único tal vez de valor que tenía, y era un perfume, y se lo llevó y se metió allá porque ella sabía que tenía que encontrarse con él. Entonces, les voy a llevar rápidamente un poquito por la historia. Dice que esta mujer era una mujer de mala vida, como decía mi esposa hace un momento. Usted entienda ese de mala vida, ya sabe qué quiere decir. Que vivía en esa ciudad. Cuando se enteró que Jesús estaba ahí, llevó su costoso perfume y llorando se arrodilló detrás de sus pies, dice, adorándolo, y que sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secaba con sus cabellos. Imagínense ustedes, mujeres que tienen el cabello largo, ungiendo los pies de Jesús con su perfume más costoso, de rodillas. Y dice que no cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. Esta historia está en Lucas capítulo 7, del versículo 36 al 50. Ese era el contexto. Vamos al versículo 39. Dice que Simón, o sea, el fariseo, o sea, el que había invitado a Jesús a su casa a comer, cuando vio esto, dijo para sí, o sea, no lo habló, él lo pensó. ¿Se dan cuenta? Lo pensó. Dijo: si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Y entonces, miremos el versículo 40. Me encanta, dice que Jesús respondió ¿a qué? A los pensamientos del fariseo. El fariseo no habló, el fariseo pensó. Y Jesús sabía lo que él estaba pensando. Y Jesús le sale al paso. Me encanta Jesús. Él no espera. Él no le dijo a Simón: Simón, la próxima vez, el próximo sábado yo vengo y tengo que hablar contigo. Y nos tomamos un café y entonces conversamos. No. Jesús le sale al paso. Y entonces le dice a Simón, le dice: tengo algo que decirte. Y entonces Simón dice: adelante, maestro. Así son los fariseos. Y le dice Jesús: un hombre, le contó una historia, prestó dinero a 2 personas, a uno 500 piezas de plata y a otro 50 piezas. Y ninguna de las dos pudo devolver el dinero. Así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. Y pregunta a Jesús: ¿quién crees que lo amó más? ¿Se dan cuenta? Jesús estaba desafiando la mente del fariseo con una pregunta. Y entonces Simón contestó, dijo: pues supongo que la persona que le perdonó la deuda más grande. Correcto, dijo Jesús. Y le dice a Simón: mira, versículo 44. Le dice: mira a esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré a tu casa, Simón, no me ofreciste agua,
para lavarme el polvo de los pies, pero ella lavó sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella, desde el momento que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo una cosa, que son muchos los pecados que han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco demuestra. Poco amor. Entonces Jesús se dirige a la mujer y le dice: tus pecados son perdonados. Y entonces los hombres que estaban sentados a la mesa decían entre sí: ¿y este quién se cree para perdonar? Allá estaban los que murmuraban y criticaban a Jesús lo criticaban todo el tiempo, porque iba en contravía. ¿Se acuerdan que el mensaje de él era revolucionar? Él revolucionaba las mentes. Entonces los fariseos, que eran los maestros de la ley, decían: pero ¿este tipo quién se cree? Ese era el pensamiento de ellos. Y Jesús le dice a la mujer, versículo 50, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y quiero notar aquí algo de la mujer y algo del hombre. Si usted se da cuenta, la mujer tenía la certeza de que sus pecados terribles habían sido perdonados. Ella tenía la certeza. ¿Pero por qué? Pues porque esta mujer era una seguidora de Jesús. No fue que se lo encontró y casualmente dijo: me le voy a botar a los pies a Jesús. No. Seguramente ella ya lo había escuchado hablar del reino de los cielos y entendía cuál era su corazón. Ella tal vez vio los milagros que él hizo y con él se liberó de su antiguo modo de vida gracias a que él la aceptó con cariño. Jesús no la rechazó. Jesús le mostró la posibilidad de una vida diferente, porque ella era una mujer de mala vida, acostumbrada al desprecio, a ser pisoteada, a no ser valorada, sino tal vez por algunas pocas monedas de algún hombre después de usarlo. Viene Jesús y la acepta con cariño, porque ese es Jesús. Jesús te acepta con cariño. Jesús te acepta con amor. Jesús te muestra una vida diferente, y ese acto de Jesús seguramente logró que esta mujer cambiara su mentalidad y fue libre. Y entonces, ¿qué produjo esa libertad? Su mejor adoración. Era lo que estábamos haciendo ahora aquí. Mi mejor adoración no es la canción más bonita necesariamente, ni la voz más afinada tal vez. ¿Cuál es tu mejor adoración para Jesús? Si caes de rodillas ante Jesús, es porque seguramente tienes una razón muy poderosa para hacerlo. ¿Qué pasó con Simón? Simón era un fariseo. Él tenía mentalidad de fariseo, ¿se dan cuenta? Él era legalista, le preocupaba el protocolo. Uy, miraba a la mujer de lejos. Uy, ¿quién es esa pecadora? Qué pena con Jesús, hombre, que esta señora se nos metió aquí. Y se llegó como una loca y se le botó a los pies allá. ¡Qué vergüenza! Ese es el pensamiento del fariseo. Estaba pendiente de los buenos modales. Pero miren lo que hizo él en su mente. Se atrevió a medir a Jesús. En su mente. Cuestionó a Jesús. No fue capaz de decirle. Lo cuestionó en su mente. Y Jesús sabe lo que piensas. Jesús sabe lo que tú y yo pensamos. Jesús sabe lo que estás pensando en este momento. Simón no entendía quién era Jesús. La mente de Simón no le permitía entender quién era Jesús, porque ellos eran los dueños de la verdad y estaba siendo desafiado con sus actos. Muy bien, esa es la historia de hoy. Léala esta semana, medítela
y va a aprender mucho sobre ella seguramente. Mateo capítulo 4, versículo 17 dice que el mensaje de Jesucristo fue el siguiente: es un mensaje de un solo renglón, sencillo, pero marca poderosamente la diferencia entre el antes y el después. La predicación de Jesús era: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Amén. Pero ¿qué quiere decir arrepentirse? Porque el mundo le tiene miedo a esa palabra. Arrepentimiento, tengo que dejar de hacer lo que más me gusta. Y le voy a explicar qué significa ese arrepentimiento del que dice Jesús. Y en el griego, su origen es metanoia. Los que han estudiado aquí saben y conocen ese término. La palabra metanoia es la palabra griega para arrepentimiento y significa una reforma de mi mente, de mi manera de pensar, un cambio de dirección, un cambio de opinión. En el Nuevo Testamento se hablaba de un cambio de propósito, específicamente un cambio con respecto al pecado, que es un camino que nos desconecta de Dios. Eso quiere decir: arrepiéntanse, cambia tu manera de pensar, deja de vivir como has vivido hasta hoy, porque estás lejos de Dios. Así creas que no, así creas que Dios es amor y está en todas partes y está contigo. Claro, Dios es amor, pero tu pecado y el mío nos aleja de Él. Confundimos arrepentimiento con remordimiento. Y la diferencia es muy sencilla: remordimiento es sentirse mal por el pecado. Yo lo asocio con el guayabo. Antes de conocer a Jesucristo yo era un bebedor, fui un borracho. Tomaba trago y me emborrachaba. Y el otro día me daba un guayabo que creía morirme, y entonces yo pedía perdón y le decía al Señor que tuviera misericordia. Ay, sí me acordaba de él, ¿cierto? Y me sentía mal y me metía la mano al bolsillo y dije: Señor, ¿qué hice toda la plata? Que me gasté la plata, yo qué hice anoche, no me acuerdo. Eso se llama guayabo, eso se llama remordimiento. Pero el jueves ya me había pasado y mis amigos llamaban el jueves y empezábamos otra vez la rumba desde el jueves. Y así viví muchos años de mi vida. Eso se llama remordimiento. Mientras que el arrepentimiento es cambiar mi dirección. Ya no voy a seguir viviendo así. ¿Por qué? Porque Jesús me tocó mi mente y me mostró un camino distinto. Entonces yo voy a transicionar. Voy a entrar en un proceso. El arrepentimiento requiere de un proceso. Y lo primero que implica ese proceso es una renuncia y un cambio de actitud de parte de nosotros. Renuncia y cambio de actitud. Si tú no estás dispuesto a renunciar a algo, de ahí no vas a pasar. Tienes que entender en tu mente que tienes que dejar algo para cambiarlo por algo diferente, por lo que Jesús te ofrece. Y necesitas también un cambio de actitud, es decir, ¿lo hago porque me toca? ¿Cuál es tu motivación? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué piensas lo que piensas? ¿Por qué piensas como piensas? ¿Tú te has puesto a preguntarte eso? ¿Algún día te has sentado y ¿por qué pienso esto? ¿Y por qué pienso así? Tal vez estás pensando mal, crees que estás pensando bien. Y fue porque simplemente lo aprendiste. Muy bien. Segundo, necesitas deseo de aprender. Deseo. Eso tiene que ver con humildad. Le aprendí a un líder mío porque yo controvertía todo. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? A mí me explican, a mí me dan una razón que me convenza. Y él me dio el mejor consejo de la vida. Me dijo: suéltate y fluye.
el matrimonio me ha funcionado. Ya no sé qué hacer con mi mujer. Usted fluya. El Señor se encarga de orar ahí. Aprendí a fluir. Vivimos felices. Aprendimos a conversar. Muy bien, lo tercero es continuo perfeccionamiento. Es decir, caminar y permanecer. Caminar en esta nueva vida que Jesús nos da. Listo. Romanos 12:2 dice: no imiten las conductas y las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios que los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Se dan cuenta? Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Fíjense lo que dice Pablo. Fluya. Dejen que Dios le cambie su manera de pensar. Tiene que cambiar su manera de pensar, o si no, se va a aburrir. Y de pronto va a empezar a dar tumbos, vueltas, de iglesia en iglesia, buscando cosas que no va a encontrar, porque es usted el que tiene que tomar la decisión de cambiar su manera de pensar. Entonces, nuestro primer concepto son dos. Hoy es metanoia, arrepentimiento. Acuérdense, grábese ese término. Arrepentimiento es: voy a generar un cambio en mi vida, en mi mentalidad. Segundo es transformación. Y hay un personaje del que les estoy hablando, Pablo. Pablo era un fariseo de fariseos, así se definía él mismo. Él perseguía violentamente a los cristianos, a los seguidores de Jesús. Pero era un fariseo antes de conocer a Jesús. Fíjense quién era Pablo antes. Era una persona hipócrita, porque un fariseo es eso. Por definición, un fariseo, que eran los maestros de la ley. Pero la definición del diccionario, si usted la busca, es una persona que es hipócrita, que finge una moral, un sentimiento, una creencia religiosa que no tiene. Vive de apariencias, como Simón el leproso, el que se escandalizó por la mujer que adoraba a Jesús. Si hubo un grupo de personas a quienes Jesús desafió su mentalidad, fueron los fariseos. Y le voy a leer Juan 9:16, no está ahí. Dice que Jesús, en una oportunidad, les dijo a ellos, los encontró reunidos y les dijo: ¿qué aflicción les espera? Mateo 23:13. Maestros de la ley religiosa y fariseos, que está hablando Jesús, y les dice: hipócritas. ¿Usted se imagina Jesús hablando así? Hipócritas. Yo no me imagino hablando así. Hipócritas, les decía. Tal vez porque nos han vendido una idea de Jesús un poco dulce y nos quedamos con eso. Sobre todo las niñas son muy dadas a eso, bien enamoradas. Pero Jesús también nos confronta y siempre va a confrontar nuestra vida. Entonces les decía a los fariseos: hipócritas, pues le cierran la puerta del reino del cielo en la cara a la gente. Ustedes no entrarán ni tampoco dejan que los demás entren. De hecho, Jesús les estaba diciendo: vea, ustedes pueden estar pensando en lo que no tiene valor, en lo que dice la ley que ni siquiera ustedes pueden cumplir, y se lo exigen a las personas. No los dejan entrar al reino. No les abren la puerta. Por eso esta iglesia se llama La Puerta. Porque el Señor nos confirmó nuestro llamado cuando nos dijo: abran la puerta. Yo soy la puerta. Y quiten las piedras del camino para que mi pueblo pase. Por eso aquí usted encuentra una puerta abierta. Y todo el que entre por esta puerta va a ser desafiado en su mente. Porque Jesús no quiere que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan. O sea, generen un cambio en su pensamiento para descubrir el reino de Dios. Bien, Pablo después tuvo un encuentro con Jesús y desafió su mentalidad. ¿Recuerdan? Jesús, él se cae del caballo y tiene un encuentro con él. Jesús viene y le dice: Jesús, ¿por qué me persigues?, le pregunta. Jesús tocó su mente
con una pregunta, ¿se dan cuenta? Jesús vuelve y pregunta. Por eso nosotros como pastores hacemos muchas preguntas, porque siempre vamos a querer desafiar su pensamiento. Bien. Ese perseguidor de los seguidores de Jesús entendió que le había hablado y entendió que tenía que cambiar su mentalidad. Y a partir de ese momento, Pablo fue un hombre que le sirvió al reino de los cielos y al Señor como nunca nadie. Le sirvió en su presente. Pablo era un hombre que entendió lo que tenía que hacer, que tenía una mirada eterna. Él sabía que lo que él tenía que hacer en su presente tenía una consecuencia eterna con las personas también a las que él le iba a predicar y les iba a desafiar en su mente. Este es el evangelio de la esperanza. ¿Cuál es el evangelio que predicamos? Ese, el de la esperanza. Hay esperanza en Jesús, porque Jesús quiere que cambiemos nuestra manera de pensar. Vamos a Marcos 12:29. Le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Entonces Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. La mente, si quieres amar a Dios, tienes que involucrar toda tu mente y con todas tus fuerzas, o sea, con todo tu ser, pero ahí está la mente. Y el segundo dice igualmente importante es ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí les dejo para que lo piensen. Entonces, después de haber escuchado esto, escuchar la historia de esta mujer pecadora, ¿cuál es mi respuesta frente al amor de Jesús? Porque Jesús te ofrece su amor. Porque te amo, te ofrezco un reino que es diferente al que tú vives. ¿Cuál es tu respuesta? ¿La de Simón o la de la mujer? No sé. ¿Qué tan grandes son las deudas que tienes con él o que él ya te perdonó? Porque recuerdan la parábola de Jesús, la historia, el que mucho se le ha perdonado es el que más ama. Tal vez eres o somos como la mujer pecadora, que nos entregamos totalmente en la adoración, o somos como Simón el fariseo, que vivimos de una apariencia religiosa que no funciona. O tal vez somos como Pablo, transformados. ¿Con quién te identificas? Te quiero hacer una pregunta hoy. ¿Cuál es tu historia, o mejor, tu excusa para no aceptar la invitación de Jesús a arrepentirte y cambiar? La vida cristiana es un estilo de vida. Quiero cerrar con una historia real que se la escuché algún día a un pastor en una prédica. Y era un pastor que visitaba cárceles. Me encanta compartirle esta historia a los hombres. Los hombres tienen más conflicto en la mente que las mujeres, por lo general. No sé por qué. Después la mujer se dispone a creer con más facilidad. Y entonces este pastor visitaba cárceles. Y un día fue a una cárcel y entonces un recluso se le acercó y le dijo que si le regalaba su Biblia. Entonces el pastor le dijo, qué bien, ¿quieres leer la Biblia? Y entonces le dice el recluso, no, me la quiero fumar. Me la quiero fumar. Entonces le explicó que las hojitas de la Biblia eran perfectas para fumar esas cosas. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo les llaman aquí? Eso. Un porro. Va a fumarse un porro. Entonces el pastor le dijo, muy bien, vamos a hacer un trato tuyo. Te voy a regalar la Biblia y si quieres te la fumas. Esto es una historia real, no me la estoy inventando. Si quieres te la fumas. Pero el compromiso es que antes de que te la fumes la vas a leer. Y le vas a pedir a Jesús que te ame. ¿Listo? Listo. Y arrancaron.
Después, al poco tiempo, llegó el pastor otra vez porque él iba periódicamente y entonces se lo encontraba y dijo: ¿qué hubo? ¿Cómo vamos? Y él le mostraba la Biblia. Y le decía: bien, ya me fui a Mateo. Estaban los evangelios. El pastor le dijo: arranca por Mateo. Sigues con Marcos, Lucas y Juan. Bien, ya me fui a Mateo. Y bueno, ¿y qué? Y Dios te habló: no, nada. Jesús te habló. Seguimos con Marcos. Después volvió y se lo volvió a encontrar. ¿Qué hubo? ¿Cómo vamos? Bien, pastor. Ya me fumé a Marcos. Y Jesús te habló: no, todavía no. Ok, gracias. Lo mismo. ¿Cómo vas? Bien, pastor. Ya me fumé a Lucas. ¿Y qué ha pasado? Ese pastor oraba por él. Y un día llegó. Y cuando llegó lo sorprendió al pastor porque él lo estaba esperando. Pastor, necesito hablar con usted. ¿Qué pasó? Yo quiero decirle algo. Que me iba a fumar a Juan y el Señor tocó mi corazón y me habló y tocó mi mente y caí de rodillas delante. Es una historia real. Jesús tocó su mente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no viene vacía. Él la estaba leyendo. ¿Cuál fue el final de esa historia? Que ese recluso era el pastor que estaba predicando. Tremendo testimonio. ¿Cuál va a ser tu testimonio? Quiero decirles que yo fui un hombre que me burlé de los cristianos. Quiero decirles que cometí pecados terribles. Que hoy me doy cuenta me duele un poco pensar esto. Hoy me doy cuenta cuánto deshonré al Señor. Cuánto decepcioné a mi familia, cuántas oportunidades desprecié, cuántas personas maltraté, cuánto rechazo recibí, cuánto abuso, cuántas personas defraudé, cuánto dolor me dejó seco, el mundo me seca. Por eso hay un reino para mí. Por eso, si usted me ve adorar, tal vez como me ve adorando, tal vez de rodillas o vacilar, no sé. ¿Sabe por qué es? Porque me identifico con la mujer pecadora. Gracias, Padre. Disculpe. Me identifico con la mujer pecadora porque se me perdonó mucho. No importa si canto bien o no canto bien, si toco o no toco. Pero mi mejor adoración siempre va a ser para Él, porque Él cambió mi vida, cambió mi mente. Y hoy estoy aquí como ese pastor que un día estuvo recluso, esclavo del vicio, y después estaba llevando a otros a los pies de Cristo también, como Pablo, que perseguía violentamente a los seguidores de Cristo, y después casi todo el Nuevo Testamento es de él. Y hoy el Señor me tiene pastoreando esta iglesia, liderando, porque esos son los planes que Él tiene para ti, porque Él no te rechaza. Jesús siempre va a desafiar tu mente, y cierro con esta idea. Ser un seguidor de Cristo implica un cambio de vida. Tienes que dejar lo viejo por lo nuevo. ¿Recuerdan los odres? Nadie echa un vino nuevo en un odre viejo. ¿Por qué? Porque el vino nuevo se daña y los odres viejos se revientan.
¿Quieres el vino nuevo que Dios tiene para ti? Tienes que dejar atrás lo que sabes que tienes que dejar atrás. Deja que Jesús toque tu mente. Eso es ser un discípulo de Cristo. La adoración es rendición total a quien yo considero que es mayor. La adoración es un movimiento en mi corazón, en mi pensamiento, en mi voluntad dirigido al corazón de Dios. Ama al Señor tu Dios con toda tu mente. La adoración no es cantar canciones, la adoración es vivir una vida siempre descubriendo el reino que Jesús tiene para nosotros. Desafía tu mente, es mi mensaje. ¿Qué vas a cambiar? Ustedes que tomaron la decisión de entrar a este plan de discipulado, quiero decirles que esta es la introducción. Porque van a ser desafiados, porque Jesús los ama. Y me va a dar el privilegio de verlos arrepentidos, o sea, tomando direcciones diferentes en sus vidas. Porque finalmente, después de que nos vayamos, ¿qué vamos a hacer? Adorarlo por la eternidad. Pero mientras estemos aquí tenemos que mostrarles a otros cuál es el camino. Hay un camino. Muchos se van a perder, pero otros lo van a encontrar. Jesús dijo: yo soy la puerta, y todo el que entre a través de mí y pase será salvo. Es Jesús la puerta. Te voy a pedir que cierres tus ojos. Yo no sé cómo está desafiando Jesús tu mente hoy, pero sí quiero decirte que es un buen momento para que te encuentres con Él. Yo no sé si estás como la mujer que se siente pecadora. Entrégale a Jesús tu pecado, porque en Él hay perdón de pecados. Señor, yo reconozco que reconozco, Señor, que te necesito. Hoy recibo tu perdón. Gracias, porque hay esperanza en ti. Dame la fuerza para vivir esta nueva vida que tú me ofreces y para disfrutarla, porque tú quieres que yo disfrute la vida en libertad. Y entonces yo te daré mi mejor adoración, Señor. Gracias, Jesús, porque mi fe en ti me abre el camino. Gracias porque tú eres mi paz. Gracias porque tú eres mi pan. Gracias porque en ti tengo esperanza. Gracias porque tú no me rechazas. Gracias porque hoy escucho tu voz que me dice: hey, tu fe te ha salvado, tus pecados son perdonados. Por eso Jesús nos dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones y enséñenles lo que ustedes han aprendido. Desafíen su manera de pensar. Van a tener que ir en contra de lo que el mundo dice, pero van a estar en la luz, porque el reino de Jesús es luz. Señor, quiero que seas luz en mi vida. Quiero que seas luz en mi caminar. Quiero que seas mi luz y mi salvación.